Hermanos, vamos a dejar que los pequeñitos salgan al culto infantil y nosotros nos quedamos en este lugar para la predicación de la palabra de Dios. Nada más que antes de la predicación quiero recordarles las tarjetas de promesa que en este día se van a entregar o todavía se deben de entregar en el desfile de lealtad. Yo tengo aquí en mi mano 34 tarjetas de promesa de 80 que entregamos. Esta mañana entregamos las últimas que había, aunque hubo hermanos que dijeron que querían una tarjeta y la necesitaban. Entonces solicitamos al hermano Daniel Salazar que hiciera otras 20 tarjetas de promesa. En este momento él está aquí al frente. Si alguien necesita, levante su mano muy en alto para que quien necesite tarjeta de promesa la pueda recibir y pueda comprometerse con Dios para su diezmo del próximo año. Después de la predicación vamos a tener el desfile de lealtad y esperamos recolectar las más de 80 tarjetas que ya se entregaron. Bueno, eso es un anuncio. Otro anuncio, hermanos, es el boletín de este día que ya en la mañana repartimos. Todavía quedan unos ejemplares ahí atrás. El boletín de ahora viene con la lista de oficiales de la iglesia para el año 2013. Solo que al llegar al punto de los maestros de la escuela dominical, hay 4 clases donde nada más hay el maestro titular y hace falta maestro suplente. Sobre todo está la clase de jóvenes B, donde el hermano Martín Torres es el maestro. Son jóvenes de 17 a 25 años. Él necesita un suplente. Tenemos también la clase de escolares B con la hermana Xochitl Aguilar, que son niños de 9 a 12 años. Ella necesita un suplente. Y tenemos también a la hermana Rebeca Miramontes con la clase de preescolares A, y que son los más chiquitos, y también necesita un suplente. Si hay algún hermano o hermana que desee para el próximo año ser maestra de cualquiera de estas 3 clases, jóvenes B, escolares B y preescolares A, acérquese conmigo para anotarlo y poderlo integrar a la lista de maestros. Hay otra clase que también necesita maestro, aunque, bueno, hasta ahorita, pues esa clase es la de un servidor, la de doctrina, ¿verdad? Para esa clase yo tenía al hermano Jorge López como suplente y hasta el día de hoy yo puedo decir que el hermano ha hecho un excelente trabajo a mi lado, pero el hermano por razones muy particulares ya no quiere participar para el año que entra y está en su derecho. Él me explicó sus razones y yo las entiendo, de manera que están esas 4 clases. Si alguno de ustedes desea integrarse a ser el maestro suplente de cualquiera de estas clases, acérquese conmigo al final para anotarlo. Muy bien, vamos a pasar ahora sí a la predicación de esta hora y les voy a pedir que abran la Biblia en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículo 11. Mateo 2:11 es el pasaje donde vamos a tener la predicación de la palabra del Señor, el cual dice así, lo leeré en voz alta. Mateo 2:11 dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, te agradecemos la bendición que nos concedes de estar congregados en este lugar para adorar y bendecir tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por cada uno de los cantos que tu pueblo y los hermanos que participaron con lo que te hemos adorado. Ahora, Padre Santo, que ha llegado el momento de la predicación, humildemente rogamos que tu Espíritu Santo hable con claridad a nuestros corazones y que permitas que tu siervo cumpla esta encomienda de una manera fiel y sincera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. 3 regalos reveladores.
regalos. Ese es el título de este sermón. 3 regalos reveladores. Comenzaré diciendo lo siguiente. Llegó el mes de diciembre y llegaron con él los anhelos y deseos de dar y recibir regalos. Llegó también la inmisericordia lluvia de anuncios publicitarios que promueven todo tipo de objetos, artículos y servicios como el gran menú de atractivos regalos a escoger, para los cuales se deberá gastar el aguinaldo, los ahorros de todo el año y tal vez hasta empeñar alhajas u artículos, objetos de valor. Lo interesante es que cada regalo que se da y que se recibe revela mucho de la personalidad de quien lo ofrece y de quien lo acepta. ¿Sí? Esta convenenciera tradición egoísta de dar los regalos fue malamente tomada del hermoso acto de adoración en el cual los sabios del Oriente, ante el más grande hecho en la historia de la humanidad, la encarnación del Mesías prometido por Dios, le ofrecieron sus valiosos tesoros. Y como los regalos son ya una infaltable tradición egoísta y convenenciera, bueno será reflexionar en los 3 regalos reveladores que los orientales entregaron al niñito Jesús. Primer regalo, que fue el oro, revela la realeza del rey. ¿Sí, hermanos? El primer regalo, el oro, revela eso, la realeza del rey. Ahora, ¿de qué manera la revela? Bueno, según la Biblia nos dice que la realeza del rey fue reconocida por la sabiduría gentil. Mateo 2, versículos 1 y 2 nos dicen así: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fue impresionante que gente no judía, gentiles, que no conocían de las profecías y de la palabra de Dios, que el pueblo judío sí conocía, reconocieron a Cristo Jesús como rey. Y que el pueblo judío, juntamente con Herodes, cuando supieron del nacimiento de un nuevo rey, dice la Escritura que se turbaron, se asustaron, se confundieron, tuvieron miedo. Les pasó lo que el dicho aquel, ¿verdad? Que dice que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Así les pasó, hermanos. A pesar de que Herodes no era judío y había sido un rey impuesto por el Imperio Romano, estaban a gustos con él, aunque hubiera nacido un rey del mismo pueblo judío y el rey prometido o el Mesías esperado. ¿Y qué pasó? Tuvieron miedo, se asustaron. Bueno, hermanos, la realeza del rey fue reconocida por la sabiduría gentil. Y así como aquellos orientales, que no eran judíos, que eran gentiles, el pueblo judío hasta el día de hoy sigue sin reconocer a Cristo como el rey. Y gracias a esa ignorancia y a esa cerrazón espiritual de los judíos, hasta el día de hoy los gentiles seguimos recibiendo a Cristo Jesús como nuestro Rey, como nuestro Salvador. La realeza del Rey, además, fue realizada para el cumplimiento de la profecía escrita. Vayamos a Mateo 21, por favor, para que veamos esto. Mateo 21. Y vean qué interesante lo que dicen los versículos 33 en adelante. Mateo 21, 33 en adelante, dicen así. Sí, muy bien, dicen: oíd ahora
Permítanme, déjenme ver si estoy correcto. Mateo 21. Bueno, sí, dice así, Mateo 21, perdón, me equivoqué, es Mateo 21, pero del 1 al 5. Estaba yo con razón. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Pero vea el pasaje 5, versículo 5. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti. Y el Señor ya había ido a su pueblo, había nacido y ya estaba entre ellos ejerciendo un ministerio divino para salvación. Por lo tanto, decimos que la realeza del rey, además de haber sido reconocida por la sabiduría gentil, también fue realizada para el cumplimiento de la profecía escrita. Esa profecía que acabamos de leer fue escrita 487 años, más o menos, y fue escrita por la inspiración divina, aunque obviamente el profeta la escribió años atrás. Más de 480 años atrás el profeta había escrito esto. Pero además diremos una tercera cosa sobre la realeza del rey. Y esta es que la realeza del rey resalta para salvar a la humanidad. Vayamos a Mateo 27, por favor. Mateo 27, a partir del versículo 33, que dice de la siguiente manera. Mateo 27, 33, ahora sí, dice así: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, ¿qué dice? El rey de los judíos. Jesús, el rey de los judíos. Sí, hermanos, la realeza del rey resaltada para salvar a la humanidad. Ahí estaba Cristo en una cruz, muriendo, tomando el lugar de cada uno de la gente de la humanidad para salvarle, tomando nuestro lugar en aquella cruz, y era rey y estaba muriendo por todos los vasallos pecadores de la humanidad. El rey muriendo por su creación, para hacerlos parte de su pueblo, para hacerles heredar esa realeza que en la cruz el Señor con humildad resaltaba en un título que era el motivo por el cual estaba muriendo. Y dice la Escritura: este es Jesús, el rey de los judíos. Dice en otro evangelio que los judíos y los fariseos y escribas se enojaron con Pilato: no escribas que es rey de los judíos, di que él dice lo que es escrito. ¿Sí? Sin querer y sin proponérselo, Pilato hizo la voluntad de Dios, dando a entender o declarando la realeza del rey que estaba en la cruz muriendo para salvación de la humanidad. Por eso, el primer regalo, el oro, revela la realeza del rey. O sea, le ofrecieron oro como a rey que es.
Vamos a ver el segundo regalo que nos revela. Y diremos que el segundo regalo, que es el incienso, revela la divinidad de Cristo. ¿Sí? Revela la divinidad de Cristo, o sea que Cristo es Dios. Eso revela el incienso. Está revelando eso. Ahora, ¿qué es el incienso? Bueno, el oro todos sabemos lo que es, ¿verdad? Todos por lo regular tenemos, aunque sea un anillito de oro, ¿verdad? Por lo menos de que nos casamos, ahí tenemos el anillo, ¿verdad? Yo realmente no lo uso porque lo estoy desgastando mucho y me da tristeza ver cómo se desgasta y mejor lo tengo guardado, pero ahí está, ¿verdad? Ahora, el incienso, simple y sencillamente la palabra incienso quiere decir quemado, así tal cual, quemado. Y el incienso es la mezcla de especias aromáticas pulverizadas. Estas se queman y se desprende un perfume que simboliza la oración a Dios que humeante sube al cielo. Por eso es que el incienso revela la divinidad de Cristo. Ahora, ¿qué diremos de esta divinidad de Cristo? Tres cosas, brevemente. La primera, la divinidad de Cristo está activa desde la creación universal. Vamos a Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, que dicen así. Juan 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, o sea, por el Verbo, fueron hechas. Y sin nada de lo que ha sido hecho, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Este pasaje va de la mano con Génesis capítulo 1, cuando también nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cada que allá Génesis nos dice, hagamos esto, hagamos aquello, hagamos, está hablando en plural. Cristo, el Verbo, la palabra de Dios, estaba activa desde la creación. Y si usted recuerda, todas las cosas fueron hechas al mandato de la voz del Verbo de Dios, o sea, de Cristo Jesús. Y tenemos entonces que la divinidad de Cristo está activa desde la creación universal. También la divinidad de Cristo es merecedora de toda la adoración. Vamos a Juan capítulo 9, por favor. Juan capítulo 9, vea lo que dicen los versículos 30, déjenme ver, Juan 9, 30, sí, al 38, que dicen así. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir de alguno que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. ¿Y qué? Le adoró. Mire, si Cristo no fuera Dios, no hubiera recibido la adoración de nadie. Y así como este ciego de nacimiento que recibió la vista y adoró a Cristo, tantos otros que recibieron la salud u otros favores adoraron a Cristo. Cristo es Dios, por eso recibe la adoración, porque solamente Dios es digno
de ser adorado. Recuerde que allá inclusive Juan en el Apocalipsis 2 veces pretendió adorar a un ángel y el ángel lo levantó. No, espérate, yo solamente soy un consiervo tuyo. Adora aquí a Dios. Y si Cristo aceptó la adoración de los hombres a los cuales bendijo, es porque es Dios. Por eso estamos diciendo que la divinidad de Cristo está activa desde la creación universal, que es merecedora de toda la adoración, como también lo leímos con los magos o los sabios de Oriente que llegan y ofrecen sus tesoros y le adoran. Pero también diremos por último, o en tercer y último lugar, en este segundo regalo del incienso, que la divinidad de Cristo fue declarada por Él mismo y confirmada por sus obras. Vamos a Juan 14, por favor. Juan 14, vean lo que dicen los versículos 4 en adelante. Juan 14, 4 en adelante. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme, ¿por qué? Por las mismas obras. ¿Sí? Parece que a pesar de haber estado con Jesús, todavía no creían que Él era Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Cristo les dice: bueno, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has visto, no me has conocido. Y luego les dice: bueno, si no creen a lo que les digo, por lo menos crean a las obras, a lo que hago. ¿Quién puede hacer milagros? ¿Quién puede multiplicar alimentos? ¿Quién puede sanar enfermos, resucitar muertos, perdonar pecados, caminar sobre el mar, calmar la tempestad? ¿Quién? Si solo Dios. Por eso decimos que el segundo regalo, el incienso, revela la divinidad de Cristo. Y le ofrecieron incienso como a Dios que es. Vamos a ver el tercero y último regalo, el cual es la mirra. Y la mirra revela los sufrimientos del siervo. Los sufrimientos del siervo. Y los sufrimientos del siervo los padeció desde su nacimiento. Vayamos a Lucas capítulo 2, por favor. Lucas capítulo 2, para ver cómo ya desde su nacimiento Cristo, el siervo sufriente, había padecido. Lucas 2, versículos 6 y 7, y dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Todo mundo tenía un alojamiento. Recuerde, habían sido convocados para empadronarse. Habían ido de tantos lugares y allí, una vez congregada la gente para ese acto tan importante, allí nació Jesús. Y cuando nació, no había lugar para Él en ninguna parte más que en un establo, donde es el lugar destinado para los animales. Allí, entre animales,
allí nació Cristo. En un lugar que, bueno, no era el mejor, pero Dios lo tenía preparado para que el siervo sufriente, el Rey y el Dios encarnado naciera en este mundo. Ya desde allí vemos los sufrimientos de este siervo, padecidos desde su nacimiento. También son los sufrimientos del siervo padecidos en su infancia. Vayamos por favor aquí a Mateo capítulo 2, Mateo 2 versículos 13 y 14. Mateo 2, 13 y 14 dice así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Qué le parece? No solamente nació en un lugar nada apropiado para ninguna criatura, mucho menos para el Rey y el Dios encarnado, pero allí él nació, sino que al año y medio o 2 años que ya tendría Jesús, bueno, entonces dice la Escritura que, bueno, ahí todavía era una criatura, dice claramente, tenía esa edad, año y medio, 2 años, ya no era el recién nacido, ya era un niño, ¿verdad? Entonces, este niño a esa tierna edad es objeto de la muerte, de las intenciones de la muerte del rey Herodes. Y ya desde pequeñito el Señor Jesucristo, aunque era un niño, ya estaba siendo buscado para ser muerto. Y es triste, hermanos, porque nosotros, yo creo que ninguno de nosotros hemos estado en esa condición jamás. Y Cristo lo estuvo desde su nacimiento y en su infancia. Pero hay algo más que debemos decir de los sufrimientos del siervo. Fueron padecidos por el rechazo de todo su pueblo. Vayamos a Filipenses. Filipenses lo pone de una manera muy clara. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8 dicen así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se da cuenta? Cómo el Señor, para convertirse en ese siervo sufriente, para salvarnos, todo lo que tuvo que hacer, renunciar por un tiempo a toda su gloria y poderío en el cielo, encarnar un cuerpo humano, encerrarse en este cuerpo humano y, una vez en ese cuerpo, servirnos humillándose al grado de llegar a la muerte, a una muerte donde fue considerado como un pecador. Por eso dice la Escritura que al que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y a eso vino Cristo, a eso vino. Estamos a unos días de recordar ese nacimiento de Cristo, pero el nacimiento de Cristo no tiene sentido sin su muerte. Sin esa muerte en la cual Cristo se humilló, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso decimos que los sufrimientos del siervo los padeció desde su nacimiento, los padeció en su infancia y los padeció por el rechazo de su pueblo. Eso revela la mirra. ¿Qué es la mirra? Bueno, la mirra se nos dice que es un fluido lechoso, rojizo y amargo, que procede
árboles de Arabia y de Etiopía, y que fue muy apreciado en la antigüedad. Bueno, la mirra estuvo en la crucifixión. ¿Lo sabía usted? Si vamos a Marcos capítulo 15, Marcos 15, por favor, va usted a ver cómo la mirra allí estaba presente. Dice Marcos 15, 23. Y le dieron a beber vino mezclado ¿con qué? Con mirra, mas él no lo tomó. En el pasaje anterior dice que fue vino mezclado con hiel. Es lo mismo. Acabamos de decir que la mirra es amarga, es la hiel. Y cuando le entregan a Cristo los magos ese oro, lo están reconociendo como rey. Cuando le entregan el incienso, lo reconocen como Dios. Y cuando le entregan la mirra, lo están reconociendo o le ofrecen mirra como a hombre que habría de morir. Porque además la mirra se usaba para embalsamar cadáveres. Voy a terminar haciendo la siguiente pregunta. ¿Ya tienes hecha tu lista de regalos que vas a pedir y de los regalos que vas a entregar? Recuerda algo, fue el niño Jesús quien no solo recibió los regalos, sino el único que los merece, por ser el único rey, por ser el único Dios y por ser el único siervo sufriente. Por esta razón, Él espera que en esta Navidad le entregues tu ser. ¿Sí? Porque Él vino a este mundo hace más de 2000 años para entregarse voluntariamente a la muerte para salvarte a ti. Si hay aquí alguien que desee de todo corazón entregarse por completo a Cristo Jesús, le invito a repetir sinceramente y en silencio la oración que yo haré en voz audible. Señor Jesús, entiendo que naciste en este mundo para entregarte a la muerte, para salvarme de la condenación eterna. Sé que lo hiciste por amor y yo ahora me entrego totalmente a ti para que entres en mi corazón y cambies mi vida y la uses para servirte a ti. Amén. Si alguien en esta hora y en este lugar entendió este mensaje y Dios habló a su corazón y quiere entregarle su vida a Cristo Jesús, yo le voy a pedir que por favor se ponga de pie en el lugar donde está. No tenga vergüenza, no tenga miedo. Esta es la decisión más importante que usted puede hacer en su vida. Esta decisión le puede salvar su alma del infierno. Habrá alguien que sinceramente y de todo corazón, agradecido por lo que Cristo ha hecho para salvarlo, quiere corresponder entregándole su vida. Póngase de pie. Yo voy a orar por usted y entonces usted experimentará un cambio de vida que Cristo hará. Dice la Escritura: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está llamando a la puerta de tu corazón. Puedes dejarlo entrar si quieres. ¿Habrá alguien que lo haga? Póngase de pie. Bien, si no es así, quiera Dios darle otra oportunidad. Y termino con una frase que dice: los regalos humanos revelan egoísmo y ambición. El regalo divino revela amor y salvación. Que Dios les bendiga.